¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es el martes 2 de mayo del año 2017. Este es el programa Aquí Vamos, que es el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Es el programa donde le damos un adelanto de las principales noticias que le vamos a dar a conocer en la edición impresa y digital de la Jornada de Oriente. Y también es el espacio que utilizamos desde la redacción de la Jornada de Oriente para hablar de temas muy relevantes, como es este asunto de una iniciativa de ley que ha llegado al Congreso del Estado y que ha generado mucho malestar en el Colegio de Veterinarios. Sí, y las escuelas de veterinaria. Y escuelas de veterinaria. Y en la sociedad también. Sí. Para eso hoy tenemos invitado a Armando Domínguez, quien es el jefe de patología de la Escuela Superior de Veterinaria y Zootecnia, fundador de esta institución. Así es. Durante muchos años académico en el área de la veterinaria y la zootecnia en Puebla. En la UAP también estuvimos. Y además de ser un importante activista social y alguien que se ha preocupado por el tema sanitario que tiene que ver con el tema de las enfermedades de los animales. Enfermedades de los animales. Y en este caso transmitidas al hombre. ¿Verdad? Que es un problema de salud pública. A veces no lo valoramos desde ese punto de vista. A veces lo reducimos al tema de las mascotas, al tema de la alimentación y le ponemos poca atención, pero es un problema realmente serio, preocupante, que es vital en cualquier sociedad. Y ahora hay una iniciativa que a ustedes les ha generado preocupación y malestar. Armando. Sí, mira, este es un proyecto que envía el gobernador Antonio Gali y lo manda, y nosotros lo manda al Congreso, a esta 59ª legislatura, y nos fuimos enterando porque pues se filtró esta noticia del Congreso sin ser enterados. Inmediatamente este es un documento que publicamos precisamente en la jornada. Cuando tú hablas en plural estás hablando de los colegios de los colegios y organismos y escuelas de veterinaria y asociaciones protectoras de animales que también. ¿Cuántos organismos estamos hablando más o menos, Armando? Fácil de 35, 40 organismos que nos estamos... Entre colegios de veterinarios, escuelas, instituciones de educación superior de veterinaria. Así es. Y asociación protectoras de animales. Y además pues también la asociación de universidades en la que estamos. Yo soy representante del área de medicina veterinaria y les expresé esta inquietud a todos los participantes como universitarios y pues tomaron también parte en el asunto en el sentido de mandar un comunicado al Congreso, precisamente a los diputados que están en el estudio de esta ley, y esto dio la opción de que se abriera esta discusión. Armando, dinos en qué consiste, qué están proponiendo con esta ley, qué cambios están intentando llevar a cabo. Mira, la ley es esta, aquí la traigo, ya nos fue inmediatamente que dimos en la jornada esta es la iniciativa. Es la iniciativa. Inmediatamente, el mismo día, a las 5 de la tarde, ya tenía yo el texto completo de la ley. Y nos invitó la persona indicada de puntos constitucionales, Susana Riestra Piña, a fin de que pues nos sentáramos a ver qué es lo que había provocado pues esta inquietud en el gremio y en la sociedad. Le llevamos una serie de propuestas respecto al estudio que se empezó a hacer de la ley en una reunión donde estuvimos principalmente las instituciones educativas en medicina veterinaria. En esta discusión se nos tomó en cuenta, se dio a conocer las leyes, el contenido de la ley y el estudio que se había estado ya realizando al respecto nos fue proyectado en los puntos en los que parece ser que ya se estaba aprobando esos puntos. Aquí tengo esta carta, están el diputado Juan Carlos Natale y Susana Piña, encargados del estudio de esto, y le hacemos de su conocimiento pues todos estos planteamientos que ahí tienes a la mano. Acerca del proyecto de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Puebla. Así es. Ahora, ¿qué es lo que proponen fundamentalmente, Armando? Bueno, mira, si no estoy mal, tengo entendido, hacen desaparecer los centros antirrábicos. Pero ya de hace años. Y esto empieza a surgir porque igualmente con la jornada enviamos una carta abierta de una plana en este caso las asociaciones protectoras de animales,
dadas las condiciones en que lo que fueron los centros antirrábicos, ahora centros de bienestar y protección, están funcionando totalmente anormal. A partir de esta carta a finales del año pasado, hubo una respuesta en 3 semanas en la que la persona que habían designado para ser directora de estas instituciones, pues lo estaban haciendo en forma que violaba los propios elementos que el gobierno, en una ley, que es esta ley de protección a los animales, la que está vigente ahorita, antes de esta, en esta ley, sí, no, la violaron ellos mismos. Mira el artículo que violaron, es: el Centro de Control Animal estará bajo la dirección de un veterinario con título legalmente registrado y que acredite su experiencia. Y esa persona no era veterinaria, era una odontóloga. Una odontóloga. Y ¿La removieron? Claro, inmediatamente, o sea... ¿Cómo se llamaba? Mari Peral. Mari Peral. Maite Peral, que de carrera, pues violando la ley, y esto pues no puede estar sucediendo en cada institución. Claro. Desde ahí ya había anomalías en los centros, lo que eran antes los centros antirrábicos, que ahora son centros de bienestar animal. Ahora, más otras violaciones cometidas por ella. Pero ahorita platicamos de eso. Ahora, en esta iniciativa que han mandado al Congreso, ¿qué están proponiendo? ¿Qué quieren cambiar? Bueno, Armando? por principio que no se siga violando la ley. Esta es la ley que está vigente, creando esos centros. Aquí es violatoria a todos estos reglamentos, que son las normas oficiales federales, bajo las cuales se deben en todo el país regir los centros antirrábicos. No se rigen por estas normas, se rigen por otras normas, violando estas que traigo yo aquí, que son muy importantes, porque quiero explicarle al público una cuestión. Son protocolos, porque la rabia es una enfermedad que se transmite a los seres humanos. El fin de los centros antirrábicos, aquí planteado, obedeciendo también los convenios internacionales con la Organización Mundial de la Salud, con la que se signan convenios, tampoco están siendo respetados. Si no estoy mal, los centros antirrábicos tenían, entre otras misiones, el controlar el crecimiento de la población canina, que desgraciadamente, mayoritariamente es callejera, vive en la vía pública y representa un riesgo latente, de contagio de rabia, primero entre los animales, después de los animales hacia los seres humanos. Si no estoy mal, en esta iniciativa del Congreso se están quitando mucho de esas facultades para que estos centros ya no estén regulando el crecimiento de la población. Y violando la ley, muy claramente violando la ley, que es lo que no solamente son perros, también son gatos, son otros... Principalmente perros. Les voy a dar aquí, estoy pasando un documento, un escrito para la jornada, explicando toda esta situación, así en un proceso histórico y de desarrollo. Los centros antirrábicos fueron creados a partir de propuestas muy antiguas. Desde Luis Pasteur empezaron a generarse centros que estuvieran al cuidado de los agredidos, fundamentalmente. Porque una persona que es agredida, si reconoce al animal, se debe de ordenar inmediatamente su captura, cosa que estas leyes prevén, meterlo en una jaula y durante 10 días observar. Si realmente tiene rabia. Porque a veces ocurre que una persona la muerde un perro, pero no necesariamente se puede en esos momentos determinar que el perro tiene rabia y obviamente que la persona... O no se captura, que es otra pueda ser contagiada de rabia. Por eso se tiene que seguir este procedimiento de que cuando una persona es mordida, se tiene... Forzosa y obligadamente por estas leyes. El animal tiene que estar en observación 10 días, que es el periodo en que se puede manifestar la rabia, ¿no? ¿A quién se le da este reporte? A la Secretaría de Salud. ¿Quién es el organismo? La Secretaría de Salud, en la que, en forma coordinada con los centros que son antirrábicos municipales, se genera la información del estado del animal por un médico veterinario. Esto no está sucediendo en los centros de bienestar. Ahora, con esta reforma se quiere como quitar esas facultades. Mira, no totalmente, pero sí no obedecer las existentes. Esto no está derogado. Y si una ley no está derogada y desde el nivel federal a la que todos están obligados, pues está ahí el problema, ¿no? Solicitud, regresarle a las facultades a los centros antirrábicos. Porque los de bienestar social están tomando otra actitud, que es atender a los animales, mantenerlos, alimentarlos y darlos en adopción.
Sí, estos centros lo que están haciendo básicamente es como entrar en esta dinámica de que a veces no se entiende esta parte, como decir, pobrecito animal. Exactamente. Lo vamos aquí a dar cobijo, albergue, Sí, lo hasta que lo alimentamos adopten. y después a ver si alguien lo adopta. El problema de fondo es que no se están controlando el crecimiento de la población de canina. perros. Digo, yo recuerdo, no sé si estoy mal, Armando, tú Yo fui documentame. director del centro antirrábico. Yo me acuerdo que cuando Eduardo Vázquez Valdés era director de la Secretaría de Salud, él hablaba de que en el estado de Puebla, por cada habitante, había entre 7 y 10 perros. Exacto. En el estado de Puebla. Sí, es real eso. Es real esto. Ahora, yo quisiera platicarles algo muy importante. A ver, si entonces somos más o menos 5 millones de habitantes. 600,000 perros los que hay en la calle, en diversas ciudades de las ciudades del estado de Puebla. Pues más bien estaríamos hablando de 25 millones. Pues sí, una cosa extraordinaria. O sea, pero mira, yo quiero platicarte lo siguiente. O sea, ¿Qué viví? Más animales que humanos. Claro, ¿qué viví en una experiencia personal? Yo ¿Tú fui cuándo director fuiste? del centro antirrábico en el periodo que va del fin del decenio 70 hasta el inicio de 80. En 70, 80 y 90, Puebla y Tlaxcala fueron en el mundo el brote más importante que ha habido de rabia, con muchos niños y adultos muertos de rabia. Entre ¿Qué los años hicimos? 70, 70, 80 y 90 en el documento que traigo, que estoy dejando, está mencionado esto, y Salubridad lo sabe. ¿Tú tienes alguna cifra como cuánta gente de rabia murió en esos Mira, años? yo personalmente en ese periodo, como asistía al levantamiento de actas de hechos de personas muertas de rabia, yo pude ver 19 muertos en diferentes hospitales de la ciudad de Puebla. Fui testimonial y se hicieron las actuaciones suficientes, pero hubo muchísimos más. La Secretaría y el gobierno municipal y del estado en sus archivos tienen toda esta documentación, que sería prudente que la gente tú eras se diera del centro cuenta. Yo era antirrábico de Puebla. de Puebla, de la ciudad de No estamos Puebla, hablando de toda la... de no. que además el El problema brote más fuerte se agrava en muchas comunidades Exacto. rurales, ¿no? ¿Qué hicimos para enfrentar entre Salubridad y los centros municipales, del cual yo agradezco que me hayan tenido la confianza de trabajar y a integrarme a su team de trabajo con la Secretaría de Salud? ¿Qué hicimos? No había más que un centro antirrábico, el centro el que está aquí en la zona norte, hacia el antiguo ferrocarril, y en una promoción que hicimos con la Fundación Jenkins, me fui a solicitar ayuda muy urgente y me fue otorgada. ¿Qué nos dio la Fundación Jenkins? Un antirrábico más, que es el de Bugambilias, que está en funciones, y un laboratorio completo y perfectamente que además creo que montado. es el más activo, el de Bugambilias. El de Bugambilias. Y el laboratorio que no había, eso era terrible. ¿Cómo enfrentar una enfermedad tan peligrosa que nos estaba agrediendo? Todo esto que digo, Salubridad vibra con esto. O sea, antes de eso no podía determinarse que un perro tenía rabia. Se tenía que ir a México los cerebros para hacer los diagnósticos. Y el problema era que con una persona, cuando se muerde por un perro que tiene rabia, o un gato también puede ser, hasta un murciélago. En el documento marcamos los perfiles OMS, que son 98% son perros, los de transmisión a nivel urbano. 1% gatos y otros 1% otras especies. Ajá. Ahora, lo que a veces no sabe la gente es que es muy importante que existan estos laboratorios, esta atención inmediata, claro. Porque si alguien es contagiado de rabia y se atiende inmediatamente, hacer un esquema de vacunación dado por Salubridad. Es drástico, es doloroso el sistema de vacunación. Bueno, no sé si lo sigue haciendo, pero antes me hay acuerdo que era nuevas vacunas, son un poco menos dolorosas en el abdomen, en el ombligo, ¿no? Y luego fue en la espalda y se redujeron los esquemas de vacunación. Pero no pasa de sufrir las vacunaciones. Punto, y ya. no pero una persona que le avanza la rabia y que no saben que el perro tenía rabia puede provocarle hasta la muerte. Mueren. Es mortal de necesidad. O sea, no es un asunto menor. No es un asunto menor. Y ahora con esta ley se quiere bajar. Mira, más digamos que esta capacidad técnica. Estamos discutiendo que de la ley sí podía proceder, pero lo que es urgente es regresar al respeto de la ley. A las normas. A las normas que aquí están, y se las entregué directamente a los que están haciendo el estudio, diputados, y que tomaran las medidas ya prudentes. Entonces, no se trata de una cuestión solo del sentimiento, el amor por los animales,
el respeto que debemos de tener por los perros, la compañía que ha sido durante siglos con el perro, es respetable, es un derecho tutelado por el hombre y nosotros estamos de acuerdo en eso, pero el perro callejero sigue siendo un problema. Mira, yo acabo de hablar a la Organización Mundial de la Salud, me comuniqué con los responsables y me dijeron concreto que mandara yo todos los escritos necesarios, pero que no bajáramos la guardia, que los perros estos llamados ahora no domiciliados se actuara como así se se les tiene dice que ahora. ahora les dice, es una propuesta precisamente de la OMS. Esta moda de como quererle poner nombres más amables, ¿no? Claro, más amables. Pues se entra en antirrábico, Tiene pues es cierto, correcto, ¿no? Tiene cierto sentido, te voy a decir, ¿por qué? Porque el decir no domiciliado genera ya un hecho de responsabilidad, el domicilio. Saber que tiene un lugar en donde desarrollar. Tiene un propietario. Un propietario, eso le dio carga jurídica, según me explicaron. Es que nunca hemos entendido esa parte, Armando, de que tener una mascota implica, ante todo, una responsabilidad del propietario. Y que el propietario tiene que hacerse responsable de todo lo que pasa en torno a esa mascota. Digo, hay países donde se ha llegado al extremo de que se pagan impuestos por la tenencia de mascotas. No salen. Exactamente. Y si la mascota es encontrada en la vía pública, se sustrae del medio. Se le quitan al propietario y lo sancionan al propietario. Claro. Eso es lo que no se entendió en México. En México como que puedes esa idea de que el perrito se salió, pues que se vaya a la calle un rato. Tú puedes ir a las grandes ciudades, desde luego esto no es traspolar solo la educación de la cultura o alguna forma de racismo, no. Las ciudades que tienen libre de rabia son ciudades en las que no encuentras un perro en la calle. Claro. Uno solo. Entonces esto tiene que ser así. Porque ahorita, como está la situación, estamos en un borde crítico de que el brote se vuelva a repetir. Sí, claro. Y eso sería tristísimo. Espérame, ¿no? Y estamos ahorita hablando de la rabia, Armando, pero hay otro problema de fondo que además no se atiende, que ese es el tema de los excrementos en la vía pública. Claro. Entonces, ciudades como Puebla, como el Distrito Federal, que cada vez tenemos un aire más contaminado, que cada vez tenemos un problema de menos recolección de desechos, el que tengamos heces fecales al aire libre, que se desecan y es tener un foco de contaminación permanente. Cuando hay personas que dicen, no entiendo por qué ahora se padecen más alergias, se padecen más enfermedades gastrointestinales, más infecciones en los ojos, muchos problemas de salud, tienen que ver con ese tema y que no necesariamente tienen que ver con los perros callejeros. Porque también hay esta idea de que el perrito puede defecar en el patio, en la azotea, y no pasa nada. No, sí pasa, porque ese excremento... 194 zoonosis las que puede transmitir. Claro, ese excremento sale al aire libre. Y lo respiramos todos, ¿no? Ahora, fíjate, desde el punto de vista de nuestro desarrollo socioeconómico y las condiciones que estamos viviendo en la actualidad, dar un perro en adopción, qué carga para una familia que ya son 4 o 5 en un Infonavit, no va a estar en una casa. En primera, porque las leyes condominales ya no lo permiten. En segunda, no hay la fuerza económica para mantener a esa cantidad de animales en supuesta adopción. Es supuesta porque va a ir a la calle nuevamente, esto ya lo tenemos bien conocido. O lo maltratan, o lo hacinan. O los atropellan en la calle, lo hacinan. El animal va realmente a sufrir, ¿eh? Yo no entiendo, hay por ejemplo personas que llegan a tener estos perros grandes y viven en pequeñas casas. Y los perros se acaban muriendo, a veces de reumatismo, se acaban muriendo de tristeza, porque es un perro que no tiene espacio donde caminar, donde correr, donde desarrollarse. Y además, fíjate, nuestros funcionarios, nuestros legisladores, deben de pensar en ese asunto directamente y no nada más decir, sí, que los den en adopción. O sea, trasladar la responsabilidad. Ahí no se acaba el problema. Ahí no se acaba, se suma. Porque ese perro yo les aseguro que va a ir a la calle. Ahora, ¿qué se propone con el perro? No maltratarlo, no darle una muerte cruel. Se propone, y aquí está, en la ley, la eutanasia, con medios anestésicos, formas humanitarias de sacrificio, que no sufran. Pero todo eso está previsto. Y nuestros legisladores, por eso tienen problemas siempre nuestros funcionarios y nuestro sistema de gobierno, porque hay leyes que no se aplican, o se les traslada a otro lugar, y este es el ejemplo claro de lo que puede.
estar pasando. O sea, Pueden hacer muerta esta ley, ¿eh? Los legisladores estaban analizando una reforma a esta ley sin tomar en cuenta las normas oficiales existentes. Así es. Este es nuestro Pero Congreso si ya hay actual. normas, ¿por qué cambiar esas normas por otras que saben que en un amparo no va a ser aplicable? O sea, eso puede suceder, controversias constitucionales. No, o algo peor que es, Armando, algo que funciona, ¿por qué desactivarlo? ¿Por qué? Pues lo desactivaron por humanitario, por ese sentido humanitario. Es que están matando perros. No es cierto. Se recolectan perros que están en la calle, se esperan 72 horas según la ley. Después de 72 horas se paga una multa y lo puedes recuperar. Eso dice la ley. Pero una reincidencia ya no se entrega al perro, ¿eh? Es que estoy viendo que, por ejemplo, uno de los diputados involucrados es Juan Carlos Natale López, Claro. que es del Partido Verde Ecologista. Y que los diputados del Verde Ecologista se destacan por algo. Por ser, y lo digo con mucho respeto y está documentado, por ser unos animales para legislar el tema del bienestar animal. Recordemos esta ley idiota de prohibir los animales en los circos y nadie previó. Bueno, ya prohibiste los animales. ¿Y qué va a pasar con los animales? ¿Sabes dónde morían los elefantes? Se fueron a morir. En alfalfares, maizales, donde iban a recoger lo que podían. Los abandonaron. Y allá los abandonaron. Los tiraron. Leones en la basura, imagínate. Y eso lo hicieron los del Verde Ecologista. Ahora quieren hacerlo con los delfines. Hay mucha gente que está protestando porque dicen, van a acabarse, van a morirse los delfines porque los del Verde Ecologista lo único que buscan son votos y salir en los comerciales de la televisión diciendo que protegen a los animales, pero hacen barbaridades. Y ahora aparece Juan Carlos Natale en este trabajo legislativo, que es el diputado del Partido Verde, que se declara él además con todo cinismo y siempre diciendo, soy diputado verde, pero no soy protector del medio ambiente. Bueno, pues entonces ya quítenle lema de Partido Verde y que ponen un tucán. Y les decimos, fíjate, estas condiciones documentales de la forma de centros antirrábicos cuyos protocolos y acciones para su actuación legal a nivel federal están allá. Aquí les decimos, o sea, no desconocen las normas. Ya se las dijimos, se las entregamos de mano y les hicimos todo un estudio de por qué no. Debe de ser de esa manera. Devuelvan los centros antirrábicos a su función con esta normatividad. Y si generan un centro de bienestar, que sea bajo normas y bajo condiciones que no dejen de ver la situación social, económica, la realidad de la ciudad y a dónde van a ir esos perros que van a ir adoptados, en supuesto que generen ese procedimiento. ¿A dónde van a ir? Lo que tú dices, a un Infonavit, a morirse, quedar ahí en los patios o en los jardines de las zonas habitacionales, generando y cargando con una especie que es transmisora de una enfermedad. Pues observen que eso no es lo prudente. No estamos contra el no cuidado, ni contra la eutanasia como medio de sacrificio, si fuera necesario, o responsabilidad obligada a quien tenga un animal y la cumpla. Eso es diferente. Es que estamos en la moda nice, Armando. Así es. Entonces, como era nice, pues hicieron ciclovías, aunque no sirvan. Y como es nice, pues en lugar de que se llamen antirrábicos, les ponemos centros de bienestar y adopción animal. Los que tienen albergues para perros se acaban desesperando, porque de repente les crece la población y se vuelve un centro de descontrol. Eso sucedió en el antirrábico, por eso tuvo que renunciar la responsable. Entonces, aunque a veces es la gente que pone estos albergues parte de una idea de decir, pobrecitos animales, hay que cuidarlos, hay que darles un albergue, se acaban desesperando porque acaban hacinando a los propios animales. Porque si el lugar era para 50 perritos, al rato ya tienen 200 perritos y los mismos perritos pues se agreden entre ellos, se disputan la comida, se vuelve un problema de contaminación y los que son serios acaban llegando a la conclusión que la mejor manera es sacrificar sin dolor a los animalitos, porque además un perro, un gato que vive en la calle vive muy mal, también esa es otra parte. O sea, un perro en la calle se está enfermando, está muriendo lentamente. Sí, los atropellan, los agreden, todo. Y fíjate que hay una parte de la ley que dice que mantenerlos durante 30 días, por aquí anda el artículo, hasta que alguien los adopte. ¿Y quién les va a dar de comer en esta propuesta de un instituto encargado de toda esa función?
Cuando en México, acuérdense que hay un programa sin hambre. Hay un programa de la Sedesol, porque en la familia, al seno donde quiere recajar a un elemento más, hay hambre, bajo salario, falta de oportunidades. Bueno, te voy a decir una cosa, Armando, a lo mejor esto le enoja a mucha gente del gobierno, pero si a veces no pueden tener albergues de niños. Sí, O sea, cuando los niños los recoge el DIF, porque están en situación de calle, porque los papás se están disputando, entonces quedan en medio, porque de repente quedan huérfanos, son terribles. Lo que pasa es que no pocas veces se ha entrado a revisar esos albergues. Entonces, eso te hace su enemigo si tú lo comentas. Si no pueden tener un buen albergue para niños, ahora imagínate un albergue para perros. Pues eso es y a cargo del Estado, ¿eh? Sí, claro. Generando multas y condiciones muchas inquisitoriales sobre, tú no estás cuidando un perro, tienes una multa, tú no has hecho esto, tienes una multa. Eso pues desde luego recaería en el sostén, porque sería una paraestatal la que se propone fundar, donde los recursos de ahí van a salir. Entonces eso va a generar también muchos asuntos de carácter de corrupción, ventas, venta de animales. O sea, ¿quieren una tienda de animales en esos lugares o qué? Para adoptar. No, pues, vamos a tratarlos bien, es mi propuesta. Ahora, una última pregunta, Armando. ¿Les han hecho caso ahorita en el Congreso? En el Congreso estamos yendo y vamos y el colegio y las asociaciones de especialistas y las escuelas de veterinaria, se hizo la solicitud ya firmada ante Gali para que escuche nuestras propuestas. Y que se ventile el asunto. Pero sí los están poniendo atención. No nos han contestado aún. Pienso que es prudente que sí se haga, dada. ¿Cuándo entregaron ustedes la solicitud? Hace solicitud? una semana exactamente. Ustedes esperarían que otra semana más para que les den una respuesta. Claro que sí, y además a la Secretaría de Salud. ¿Y si no les hacen caso, Armando? Pues de acuerdo al 8º constitucional, nos tendrán que dar una justificación. En este documento lo estamos haciendo con Salubridad, que sabe todo esto. ¿Buscarían ustedes la vía del amparo en contra de una reforma legislativa? Exacto, pero esto sería cuestión de esperar primero si la aprueban, ¿no? Porque tú no puedes meter un amparo, nunca supere. Los abogados que tenemos nos dicen, eso nunca funciona. Espérate, como hicieron en el DF con la Constitución, esperaron a que se aprobara para cuando se promulgue. Ustedes actuarían en contra de esa en las cuestiones que en caso sería de prudente y necesario. Que no lo escuchen. Y ustedes son los especialistas, además. Claro, además, ¿por qué nunca querían poner un médico? Ya eran múltiples ocasiones en que no era veterinario. A pesar de que la ley lo dice, ¿por qué ir sobre la ley? ¿Y por qué ir contra la prudencia científica, pero probada? El gasto oneroso que se hace en preparar a grupos humanos para una actividad determinada que la ley de profesiones estipula, como los médicos veterinarios, áreas de la salud, y prescindir de ellos. ¿Por qué? Pues porque ahí es mi amiga, es mi pariente, es mi... Desde ahí se nota la negligencia en el tema. Porque, a ver, si tú vas a nombrar al director de un hospital, pues tienes que esperar que sea médico, para que entienda los problemas médicos del hospital. Entonces, si en estos centros de atención para animales no domiciliados, pones a alguien que no es veterinario, como en este caso que era una odontóloga, pues desde ahí ya estás mostrando que como gobierno negligencia en el tema del control de estos animales que no están domiciliados. Yo no sé si se les puede llamar Les llaman de diferentes formas en diferentes países: no domiciliados, perro abandonado, evitando el término callejero, que ya lo pasan a hacer, que es la verdad además, ¿no? Son callejeros. Un eufemismo tapa sus torpezas, ¿no? Sí, esto no cambia nada, ¿verdad? No cambia nada. Callejero, pues yo no pondría en un hospital a una de las personas que con tanta amabilidad te tratan cuando estás enfermo, que son religiosas, pero no, son piadosas, son muy buenas, nos atienden muy bien, tenemos muy buenos recuerdos los que hemos estado hospitalizados, pero no la pondría de directora. Sí, claro. Claro que no. Lo que te iba a preguntar, ¿se puede considerar como plaga este tema de los perros? Bueno, se considera un fauna nociva. Fauna nociva. Es fauna nociva, hay términos adecuados y hay números y hay experiencia. Y no quieren entender la de Puebla. Después de haber sido de eso, y Salubridad lo sabe, porque con los médicos que ahorita se me van algunos sus nombres, y no mencionar algunos pues también sería erróneo, pero que trabajamos a brazo partido para que nos entendieran que era necesario toda la fuerza, y se controló el brote. ¿Cómo? Recogiendo perros, haciendo racias
y con la ayuda, bueno, en este agradecemos, bueno, yo tengo un gran recuerdo del señor Cabañas, que estaba al frente de la Fundación Jenkins, y créelo que fue un hombre tan sensible que me dio todo un laboratorio para diagnóstico de rabia que existe en la actualidad en Bugambilias, de muy alto costo, ¿eh? No, pero eso sirve, Armando. Mira, parece a veces como muy cruel, ¿no? Yo hace años también veía muy cruel cuando pasaba esta camioneta que recogía los animales. Pero dices, eso al final es duro, pero genera conciencia de que quien quiere un perro, dices, pues Claro, lo voy a cuidar y no voy a dejar que salga a la calle. Y en última instancia, ¿qué generó? Que no tuviéramos muertos humanos. Imagínate, estamos ahorita, eso se lo debemos a esas acciones. No hemos tenido en muchísimos años ya muertos. No hay mortalidad humana, no está reportada. Sin embargo, la presencia de virus en el medio está presente. Y eso la OMS lo está diciendo. No está erradicado. No está erradicado. O sea, y no pueden todavía mantener el libre de rabia. No pueden, ¿por qué? Porque existe en epidemiología una triada que se llama agente patógeno, el virus rábico, susceptible, el perro como transmisor, y medio ecológico de desarrollo, la ciudad. Claro. Los tres están dados y están actuando. Y ahora, un descuidito, señores, por favor, señores legisladores, escúchenos. No es del corazón, es del cerebro lo que necesitamos. Es un problema de salud pública. De salud pública. Y aquí está la ley, ¿eh? Ya se las dejé, aquí están las cartas. Apelamos al octavo constitucional para que nos contesten. No nos contestan porque ya sabes, el funcionario dice, no pasa nada. El legislador en este caso. No, y todos, porque el de esta queja que evitó la continuación en el antirrábico de esta Maite Peral, nunca se lo respondió de acuerdo al octavo constitucional. Ahí está. Y eso es muy preciso, hay sanciones, hay las... Hasta en el tema del control animal hay impunidad y corrupción en México. Te agradecemos mucho, Armando. No, pues te agradezco Armando Domínguez, jefe de patología de la Escuela Superior de Veterinaria y aquí Zootecnia, estamos. una de las instituciones más importantes en este ramo en Puebla, con muchos años, sobrevivimos una muchos larga años. trayectoria. Sí. Digo, tú y Antonio Gómez Lince, construyeron esta institución que resistió muchas dificultades y que ha formado a docenas de veterinarios, de profesionistas en el área, y es una voz especializada en el tema. Armando, vamos a darle continuidad, Muchas atención gracias. a este tema, y ojalá que en los próximos días, cuando te conteste o no te conteste el Congreso, podamos otra vez entrevistar, claro, y saber qué está pasando. Y con esta la carta con el gobernador, tienes un documento ahí que he titulado en una cooperación, como regularmente lo hago con la jornada, que se llama Utopía Canina. Muy bien. A ver si es del gusto de la gente. Muchas gracias, Armando Domínguez. Ahora vamos a escuchar a Martín Hernández, que nos va a comentar las principales noticias que le vamos a dar a conocer en la edición impresa y digital de La Jornada de Oriente. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, auditorio. Pues mire, para mañana la principal noticia son los datos que se han dado a conocer por parte de... Me siento mejor acá, me agrada más. Por parte de... se dio a conocer el informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del gobierno estatal de Puebla. Tiene un nombre bastante largo, pero contiene algunos datos que son bastante valiosos. Ustedes recordarán que durante todo el sexenio pasado se habló de que Rafael Moreno Valle Rosas financió la mayor parte de las obras emblemáticas de su gobierno a través de un esquema que se llama el PPS, el Pago por Proyectos de Servicios, para la prestación de servicios. Estos PPS son considerados ya por organizaciones serias de investigación académica, como el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, como deuda oculta. ¿Por qué? Porque es un esquema mediante el cual se entrega la construcción de alguna obra, por ejemplo la autopista, el segundo piso de la autopista, el Centro Integral de Servicios, el Museo Internacional Barroco, por mencionar algunos. Se le entrega a una empresa, esta empresa hace el financiamiento de la obra, y mientras la construye, digamos que va tomando algún tipo de control de esta obra para explotarla durante 30 o 40 años. O si no la toma así, como en un esquema de concesión, el gobierno del estado, en este caso el gobierno de Puebla, se compromete a pagar esa inversión que hizo la empresa
para que ésta recupere su inversión. Obviamente este esquema no es que recupere solamente la inversión de la empresa, recuperará una plusvalía bastante amplia. Y en este documento que se da a conocer hoy, el informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del gobierno estatal de Puebla, pues hay datos bastante valiosos. El primero es que hay una inversión total, bueno, hay PPS por 7.426 millones en al menos 4 obras, Fermín. El Centro Integral de Servicios, que está aquí en la zona de Angelópolis, el Museo Internacional Barroco y también lo que resulta, digamos, más el caudal más fuerte de recursos es el que se destinó para la construcción de la plataforma de Audi, más de 5.000 millones de pesos, Fermín, que serían en este esquema de PPS que le decía yo al auditorio. Organismos como el Centro Espinosa Iglesias, el Centro de Estudios, han considerado ya como deuda oculta, ¿no? Sí, claro, es un pequeño avance que se conozca este documento, luego de que con el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, cuando se hablaba del costo de las obras, el entonces gobernador Moreno Valle se enojaba y decía, es que ustedes no entienden ese esquema. Y siempre la pregunta era, a ver, pareciera que las obras se estuvieran pagando con dinero virtual o se estuvieran pagando... Porque siempre dijo que no, las hacía sin pedir un peso prestado. Sí, siempre decía, lo hicimos sin pedir un peso prestado, pero, a ver, se supone que esas obras no se podían hacer con lo que estaba presupuestado, con el gasto que tenía el gobierno programado, y al mismo tiempo se sabía que en este esquema de los PPS se piden créditos. Así es. Que no los pide el gobierno, los piden empresas. Las empresas. Entonces, siempre era como que no las hicimos, nos pidió un precio prestado, y además había una justificación que rayaba en la soberbia, en la torpeza. Te decían algunos funcionarios, ¿qué no sabes qué es el esquema que utilizó Enrique Peña Nieto en el Estado de México? Y decías, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Al final de cuentas, si algo ha destacado Enrique Peña Nieto, es precisamente por su negligencia, es ¿no? ser un gran endeudador. Así es. Si él no fuera presidente y un político encumbrado, sería un ciudadano que siempre estaría en el buró de crédito, porque cuando fue gobernador del Estado de México, dejó endeudado al Estado de México. Beneficiando a empresas como IGA, y ¿no? ahora como presidente de México se está endeudando terriblemente al país. Claro. Tan es así que un tema que parecía como ya olvidado, que era el tema de la deuda pública en México, otra vez está de nuevo como un tema central, porque hay un endeudamiento muy grande en esta administración federal. Bueno, esas eran las respuestas que daba Moreno Valle. Sí, y se enojaba. Y su gabinete. Que le preguntaran, que le cuestionaran, que se pidiera que informara de de dónde había salido el dinero para estas obras. Como lo dicen algunos empresarios, algunos constructores, no es malo que se haga obra, al final eso mueve a la economía. El problema es de dónde sale el dinero. Claro. Si el dinero no sale por una fuente correcta, pues entonces en lugar de haber beneficios, acaba existiendo daños al mediano y largo plazo. ¿Qué otras noticias tenemos, Martín? La siguiente también tiene que ver con Audi, pero es dándole continuidad al recorrido que hicimos este fin de semana por la llamada Ciudad Modelo, y Fermín entrevistando algunas fuentes, contrastando con algunas fuentes que tú también tienes. Hay una posible razón de por qué no hay personas habitando los departamentos y por qué tampoco todos los servicios están en la ciudad Modelo Audi, porque parece ser que no hay infraestructura para abastecer de agua. Cuando José Castañares y tu servidor hicimos el recorrido durante este puente, pudimos ver que había 2 o 3 pipas llegando a la zona. No parecen tener agua y parece ser que ni en el centro escolar, doctor Rafael Moreno Valle Rosas, ni en los departamentos hay abastecimiento de agua. En primer lugar, porque cuando se hizo todo este desarrollo, se encontraron que el suelo no era apto. Entonces, yo sé que se hizo una especie de compactación que hace que si tú quieres excavar para meter un servicio, es como si tuvieras que romper cemento. Concreto, ¿no? Concreto. Hay una mala planeación. Lo que ayer comentábamos, pues, lo que se cuidó fue el negocio, no se cuidó el funcionamiento. Claro. Pero además hay otra información, Sí, que es el tema que dice Canacintra, Así es. que las casas no se han podido vender porque no las han escriturado. Así es. Más de 600 casas. Entonces, a ver, esta ciudad modelo, que iba a ser un modelo de desarrollo en Puebla,
No, para el país. Para el Bueno. país, que según en el año 2020, de acuerdo a los proyectos de Moreno Valle, iba a ser el cuarto centro urbano más grande del estado, etcétera, etcétera. Pues no es modelo más que de ineficiencia, porque dos cosas básicas. Y de despilfarro, ¿eh? El agua potable y las escrituras no están presentes. Y volvemos a lo mismo que ayer te comentaba, Martín. Si tú tienes una idea y quieres que esa idea se adapte, se imponga sobre la Una realidad, idea loca, dices tú. pues es una locura. Es como en esta película Demencial. si no sé si la viste, esta de Los Nobles. No, nosotros los nobles. Nosotros los Nobles. Me dijeron que era muy buena. Hay uno de los protagonistas, es un chamaco junior, O sea, se parece a Moreno Valle. que llega con el papá y le dice, tengo una super idea, de un... Quiero ser gobernador de Puebla. ¿Y de qué esto? Es un tipo de gasolinera donde le vamos a llevar la gasolina a la gente a su domicilio, bla, bla, bla. Entonces, papá le dice, no, es una tontería. Bueno, los guachicoleros ya la llevan Bueno, acá. los guachicoleros sí le hicieron caso. Pero pues es un poco igual. A ver, cuando tú quieres poner un negocio, Martín, los que no estudiamos administración de empresas, no dedicamos a esto, y vas a pedir un crédito, te hacen que vayas a un curso de estudio de mercado. Y parece una cosa engorrosa, pero al final tienes razón. ¿Qué es? Si tú quieres vender un servicio, un producto, primero ve si hay mercado para tu producto, para Claro. tu servicio. Después conoce ese mercado y que tu Y a tu producto o tu la servicio, competencia, ¿no? Todo. claro, y tus costos y todos los problemas que implica realmente funcionen para ese mercado. Y si no sale el estudio de mercado, no te dan el préstamo, no te dan el dinero. Es una manera de que funcionen las cosas. Bueno, pues así se tienen que hacer. Lo que no se hizo en torno a la ciudad modelo era ver si de veras se iban a vender las casas. Sí, va a haber gente. Si los trabajadores que recién llegaban a Audi ya iban a tener la capacidad económica, ya iban a tener la suficiente cotización ante el Infonavit, si sus salarios alcanzan. Bueno, ahora que lo pienso, tienes razón, pero Sí. es una locura. Es Sí la les- locura de Moreno Valle, Si ¿verdad? les conviene. A ver, un trabajador que llega a Audi, pues lo primero que va a decir, a ver, primero tengo que ver si voy a permanecer en el trabajo, cuánto tiempo voy a estar. No vas a llegar y vas a decir, ay, me llevo a mi familia para que al otro día... Casas muy reducidas de 455, lo estamos poniendo en la nota, 455,000 a 810,000 pesos. Por eso, a ver, tú te contratan a Audi. Tú no sabes si vas a funcionar en ese trabajo, porque además te plantean un esquema de constante evaluación. Aquí tuvimos a uno de los líderes de la disidencia de Audi que nos decía que una cosa que no estaba contemplado eran evaluaciones Claro. salariales. Bueno, tú no sabes si vas a continuar en la empresa. Si tú vives en Puebla, vives en un municipio vecino a Audi, tú te vas a llevar a tu familia, vas a comprar, te vas a endeudar con una casa, te vas a llevar a tu familia, donde además no hay otra cosa, ¿eh? No, nada. O sea, no hay vecinos, no hay servicios, no hay cines, no hay mercados, no hay nada. No. Te la vas a llevar a vivir allá Al desierto. para que al rato te despidan y entonces ya te endeudaste con una casa, ya te llevaste a tu familia a un lugar lejano, lo sacaste de su entorno social. Pues es claro que los trabajadores no son tontos y no van a hacer eso. Claro. Entonces, pues es una locura que tú quieres que tus ideas estén por encima de la realidad. ¿Cómo será utilizado en el futuro esto, Fermín? Es decir, ¿cómo va a poder ser utilizado un terreno tan amplio, tantas casas, un auditorio? Pues es que ¿qué van a hacer? esta es la impunidad, Martín. Las cosas se hacen y se quedan y se echan Va, a da perder. miedo, ¿Te acuerdas en la época de Luis Echeverría Álvarez? Tú eres muy joven para Yo ni había acordarte de esto. nacido, Fermín. En muchas comunidades tú llegabas, yo cuando era niño siempre decía, ¿y por qué en cada pueblo hay estos conitos? A los que... Son silos, se les llaman silos. Ah, bueno, porque Echeverría se le ocurrió que es una manera eficiente. El De silo almacén, es ¿no? una especie de ¿cómo se llama? De pequeña pirámide. ¿cómo Un se cono, llama? un cono. Que se supone que en toda la parte de abajo está sellada y en la parte de arriba tú echas los granos. Entonces de esa manera los granos están protegidos contra la fauna, contra la humedad. Ratones, todo. O sea, nada más que nunca se mecanizó el campo y entonces no había la maquinaria para subir el grano. Entonces lo aventaban así. Es que hacían, Un deporte. en la mayoría de los casos se quedaban abandonados y se utilizaban para Unos por libres hay. pintar propaganda política. Y de repente se volvieron casas. Alguien le rebanó el silo y le puso una puerta y le puso ventanas. Y ya. Y en otros lados se acabaron destruyendo.
cuando tú no estás adaptado a la realidad. Una verdadera corrección. Y recuerdo que en la época de López Portillo se iba a construir un gran oleoducto entre Estados Unidos y México. Al final no se hizo. Y me acuerdo que cuando tú viajabas a lugares turísticos del norte del país, te encontrabas en la carretera juntos miles y miles de tubos abandonados, oxidados, y ahí se quedaban. Claro. Porque esta es la cultura de la impunidad. O sea, hacemos obras faraónicas, proyectos demenciales que no acaban sirviendo. Claro, si no es tu dinero, es fácil, pues que ahí se quede, se eche a Finalmente le perder. metes 5.500 a una cosa que no sirve. O los destruyes, que es el caso, por ejemplo, de esta ciclovía que hicieron, que es una de las notas Eso. que llevamos en la edición de la jornada. Moreno Valle con Peña Nieto y le van a 150 millones costó la ciclovía. Lo que dice el gobierno del estado es que la ciclovía la donaron Pinfra y OHL como parte de, digamos, del contrato para hacer el segundo piso. Pero de todas maneras son 150 millones de pesos. Ahora, ningún empresario te regala nada. Esos 150 millones de pesos están pagados por nosotros. A ver, volvemos a lo mismo. Te dicen, es que eso lo donó esas empresas. Nadie dona cosas, eso lo pagamos con los impuestos, por favor. Pinfra y esas No seamos empresas. ingenuos, señores. De los 10,000 millones de pesos, oiga bien, 10,000 millones de pesos Dice que costó 150. que costó este segundo piso de la autopista México-Puebla, pues de ahí agarraron 150 millones para hacer una obra mal hecha. Claro, y no la regalan ni la donan. No la están regalando, no es una obra altruista No, nada de de estas los- empresas, después de que les diste un contrato de 10,000 millones de pesos. Sí, ahora ya pues, son así como altruistas, ¿no? O sea, pues, eso es, otra vez, volvemos a lo mismo. Son obras demenciales, Martín, pues porque no están planeadas y al final se echan a perder o no funcionan. O hay negocio, ¿no? Hay un negocio O fuerte sea, por ahí. lo primero es el negocio. Claro. Ya después viene la utilidad. Muy bien, pues Fermín, la cuarta noticia que tenemos pues es un reporte del Observatorio Nacional Ciudadano. Hoy sus integrantes estuvieron en la capital de Puebla y dijeron que durante el año pasado se dispararon todos los delitos de alto impacto en Puebla. Cada 14 horas se abrió una investigación por homicidio, es decir, se denunció y se abrió porque no se habían denunciado. Cada 57 minutos se abrió una investigación por robo con violencia, por secuestro una cada 11 días y por extorsión una cada 3 días. Todos los delitos de alto impacto se dispararon en 2016. A ver, esta noticia es la frialdad de los números y a veces no nos sirve para entender la realidad que está Para enseguida viene esta otra terrible, ¿no? Pero hay una noticia que hoy deja a muchos con la boca amarga, te genera un vacío en el estómago, te genera desesperación, angustia, frustración de lo que ya está pasando en Puebla. Una familia que viene del Estado de México se dirige a la ciudad de Puebla. De repente el señor, pues como cualquier ser humano, Baja a hacer sus le dan necesidades. ganas de orinar y pues ¿qué haces? Pues te paras en la carretera a orinar y en eso llegaron 2 vehículos, asaltaron a esta familia. 8 sujetos. exacto. Lo de menos es que les hubieran robado, sino como parte de este robo matan de un disparo A un bebé de 2 años. a un niño de 2 años, a un menor de 2 años y violan A un adolescente de 14. a la mamá y a la tía de A la- este menor. Bueno, a 2 mujeres las violan. O sea, les Golpearon robaron, al padre. los mataron, los violaron, los agredieron. Y uno a lo mejor puede decir, bueno, a lo mejor puede ser un hecho aislado, siempre estas historias han ocurrido, pero no, ya se están volviendo parte de la cotidianidad de Puebla. Apenas ayer comentábamos embolio. este estudiante que llama la atención porque es conocido, porque es, digámoslo, con esa frialdad, porque estaba Estaban vinculados a los medios, ¿no? ahí en redes sociales y por eso pues algunos colegas han alzado la voz. Pero ¿cuántas veces hay personas del medio popular que van en un autobús y ya se vuelve común que cada quincena hay un asalto y que son apuñalados y que son Pero ¿sabes qué dijo las Víctor Antonio mujeres Carranca Burguet sobre violadas? este caso? Que es un asunto de la Policía Federal, que ellos son los que tienen que A atender ver, ese asunto. eso ya no nos interesa, que todos se digan, ay, es que como es tramo federal le toca como es delito ya Municipal. que ya ocurrió, le toca a la policía ministerial y no a esta policía. Ya es verdaderamente que no entienden las autoridades que estamos llegando a límites ya muy peligrosos para este país, donde estamos regresando a la barbarie. Sí, sí. Esto ya es una barbarie, Martín.
Es una barbarie que te subas a un autobús y te den un navajazo, Te asesinen a te balazos. asesinen, violen a las mujeres, a los A hombres. los bebés, los matan. Es una barbarie que la gente salga en turbas a perseguir y matar delincuentes porque la policía nunca sirve. Es una barbarie que sepamos que la policía está coludida. Es Con el una crimen. barbarie que las autoridades siempre dicen que todo está controlado y que salgan con propuestas idiotas ahí de que vamos a poner botones de pánico que no sirven Y de cámaras, nada, y cámaras. y cámaras, y que no se hace nada por la impunidad. Mira, a ver, hay por ejemplo 2 noticias hoy en el ámbito nacional que nos muestran cómo ya vivimos en la barbarie. Una pareciera por ser a lo mejor una frivolidad, pero no es una frivolidad. 2 gorilas que son futbolistas del fútbol profesional golpean a los árbitros. Se supone que el árbitro es el que regula un partido. Y es muy grave, ¿por qué? Pues porque si el jugador va y golpea a un árbitro y no le hace nada, pues entonces ¿cómo vamos a poder contener la violencia que se vive en los estadios, la violencia que se vive en las ciudades, la violencia que se vive entre los adolescentes? Pues porque en cadena nacional, en televisión, vemos cómo un futbolista va y golpea al árbitro y no le pasa nada. Entonces hubo una huelga de los árbitros, alzaron la voz, sancionan con 1 año a estos 2 jugadores. Uno de ellos es del América, que ahí es donde empiezan las cosas sospechosas. Y resulta que estos jugadores, que normalmente, y no lo digo despectivamente, pero los jugadores de fútbol se dedican a jugar fútbol, son buenos, se preparan físicamente, pero no tienden a desarrollar la parte intelectual. No son muy listos, pues, en pocas palabras. Curiosamente, estos se fueron a una corte internacional A quejarse. del fútbol. Y en esta corte internacional les levantaron la sanción porque la Federación Mexicana de Fútbol no presentó correctamente el proceso. Porque se hicieron pendejos, digamos. Esto es como el tema de los porquis. Pues porque no está bien hecho. Pues Pero sí, deliberadamente, sí, sí, la, es negligencia. sí la violó, pero pues como no está bien hecho el papel salen libres. Y entonces ahora resulta que estos futbolistas Ya están de regreso. ya están de regreso. Uno de ellos creo que le sancionan otro partido y ya vuelve a jugar. Y este futbolista se burla de las normas, de las leyes, y cuando sale a jugar, pues está haciendo gala De impunidad. del poder del dinero, de la impunidad, de que se burlan de las cosas, y que este Barbaján pues va a volver a golpear a la esposa, a los hijos, al árbitro. ¿Quién lo detiene? Oye, si tú que estás en cadena nacional, en la televisión, frente a la vista de miles en un partido de fútbol, tú golpeas a un árbitro, imagínate si este hombre En se va su a contener casa. No. para golpear a la esposa, para golpear a los hijos, ¿no? Ese es un caso. Otro caso, detuvieron a Damaso López, mejor conocido como el licenciado. ¿Quién es este personaje? Pues era parte del cártel de Sinaloa, alguien muy cercano a El Chapo Guzmán. No, él era el Bueno. director del penal cuando escapó la primera vez. Él conoce al Chapo Guzmán porque era el director de penal donde se escapó el Chapo La Guzmán. primera vez. La primera vez. Lo ayudó a escapar. Así es. Y como premio a que lo ayudó a escapar, lo volvió miembro De la banda. Ya está su compadre, creo. de su compadre. Se agarran al Chapo, este hombre creció en ambición y entonces le empezó a disputar el poder a los hijos. Lo detuvieron en la Ciudad de México, en un spa lujoso. Todo el mundo sabía que este hombre vivía en el Distrito Federal, que Con total tranquilidad. ¿no? claro, y haciendo alusión a su cargo, el licenciado, así lo conocían, no era como estos narcos que andan a salto de mata o que andan ahí con camionetas. No, él vestía lujosamente, vivía lujosamente. Damaso López, el licenciado, y es la impunidad de que los funcionarios pues ven negocio coludirse con los delincuentes, en lugar de que hubiera significado un combate a la delincuencia, acaban generando estructuras de mayor poder, de mayor desarrollo. Claro. Entonces, por eso hoy en día es tan fácil matar, es tan fácil robar, es tan fácil delinquir. Y en Puebla lo estamos viviendo ya, es una parte cotidiana. Lo que le ocurrió a esta familia verdaderamente es indignante. Sí, es atroz. Es monstruoso. ya decir, pues, estamos en una situación loca, estúpida, absurda. ¿Cómo se puede calificar? Perversa. ¿Cómo se puede resarcir el daño a estas familias, a los trabajadores que son asaltados, a los estudiantes que por robarles un teléfono celular Los matan. los matan, los golpean? Hay una poblana que acaban de apuñalar en el extranjero,
a lo mejor alguien dice, bueno, esto ya se sale fuera del ámbito de la seguridad pública. No, pero de repente como que el problema es que como que llama la atención, pero muchos dicen, bueno, pues es normal, como que se vuelve normaliza la violencia. cotidiano, como que ya es Y ahora ya parte. matan a un bebé, pues, o sea... Claro. Entonces, esto debería llamarnos la atención no solamente para esta exigencia de ciudadanos hacia los gobernantes, sino tendría que generar una reflexión a nivel de toda la sociedad de qué está pasando, de que hay una descomposición terrible Así es. que pasa por muchas cosas, que pasa por gobiernos ausentes, el Estado ausente, las instituciones del Estado mexicano en general, por una política económica que ha generado pobreza, que ha generado desempleo, que genera precariedad laboral, por una falta de funcionamiento de las instituciones educativas que no están siendo una alternativa para combatir la violencia Ni el ascenso social, Fermín. ni el ascenso social. ¿Qué nos podemos esperar cuando hacen una reforma educativa que tiene todo menos de reforma educativa? Pues, ¿para qué estudias si de narco te va mejor? Yo decía, O de sí, guachicolero o de asaltante, que también están funcionando mal, pues que no tenemos algo que a lo mejor alguien puede decir, ya se está saliendo por la tangente. No, a ver, lo estábamos platicando aquí con el tema de la población canina. Hay un tema que es también latente, que es el control natal, Martín. Así es. Se ha perdido el control. Que no se tiene conciencia de que si tienes vocación de ser padre, Así es. no. Entonces esto de que ya pues se pueden tener hijos. Entonces tenemos chamaquitas y lo digo no despectivamente, Sí, no vas a chamaquitas aparecer López Díaz. porque tienen 14, 15, 16, 17 años y ya están embarazadas. Sí. Yo tengo un primo que es subdirector de una secundaria en el Distrito Federal y me dice, a ver, el drama no es que ya salgan niñas embarazadas, porque siguen siendo niñas o adolescentes, sino que hay adolescentes que a lo largo de la secundaria tienen 2 embarazos y no tienen un tercero porque nada más hay 3 años de secundaria. Entonces, una muchacha de 17 años que ya tiene 2 hijos, ¿qué atención le va a poner a esos niños? Ninguna. Así, digo, no estoy diciendo una locura, pero es como el tema Arrojados de las a la vida, mascotas. Ay, pues ya compraste la mascota, está bonita, la acaricia, al ratito cuando ya se orinó, cuando No, ya... sobre todo cuando empieza a crecer. Cuando ya mordió los zapatos, lo más fácil es aviéntala a la calle. Pues así pasa a veces con los niños. O sea, muy bonitos, pero cuando empieza a haber responsabilidades, los empiezas a desatender. Entonces los niños crecen en la calle, crecen en abandono, crecen en violencia. Y todo esto se acaba reflejando en una sociedad donde hemos perdido los límites. Claro, y donde la autoridad también es omisa, porque en Puebla hay que decirlo. Todos los índices que nos están dando desde organismos, digamos, ciudadanos como este observatorio, hasta instituciones como el INEGI, nos hablan de que en el sexenio pasado el crecimiento de delitos de alto impacto, delitos menores, fue inusitado, no se había dado antes, y esta es una herencia que nos dejó también el Moreno Vallismo por diferentes causas. Primero, porque adelgazaron todo el aparato de investigación, las agencias del Ministerio Público desaparecidas, corriendo policías, ¿te acuerdas todo el tiempo que estuvieron corriendo policías? No renovando los cuadros que estaban ahí, no hay investigaciones, y al mismo tiempo, en aras del proyecto presidencial, se quiso ocultar todo tipo de índices, como si en Puebla no ocurriera nada. Se metieron la basura debajo de la alfombra, y ahora esto es lo que está saliendo. Este es el saldo de gobiernos panistas, Martín. Sí, y también de Calderón, como es tú. Porque cuando llegó Fox a la presidencia de la República, que Fox fue como Trump. O sea, Fox decía, vamos a cambiar, y cuando llegó se dieron cuenta que sus propuestas de cambio no eran más que... Chiapas en 15 minutos decía, ¿no? Ya lo resuelvo, ¿no? Es que es lo que han cuestionado a Trump. Trump decía, vamos a echar abajo la reforma sanitaria de Obama, no sirve, el Obamacare, que le llaman. Entonces, con sorpresa, los legisladores de Estados Unidos encontraron que cuando les mandó su propuesta era una hoja. Yo decía, hay que hacer esto. Espérame, así no se hacen las cosas. Tienes que tener todo un proyecto, un Pues se parece a andamiaje. Moreno Valle ese Trump. Bueno, así fue Fox. Fox llegó y dijo, vamos a combatirla. Entonces llegó y desarticuló aparatos de inteligencia, policías, Sí, inspectores. Y entonces ahí es donde la delincuencia encontró la manera de crecer. Claro. Y se perdieron controles. Y Calderón con su guerra. Y después llegó Calderón. Que acuérdate que Calderón hay una parte que a todos se nos olvida. Decimos, la guerra de Calderón. No, hay una parte esencial de Calderón que a todos se nos ha olvidado. Calderón en el año 2006 gana una elección con apenas, ¿cuántos? 100, 200 mil votos. Sí. Con No, y el todo el mundo observador. sabía que era fraude, ¿no? Bueno,
Entonces, cuando llegó Calderón, Se quiso legitimar. se quiso legitimar. ¿Y cómo hizo esa legitimación? Haciéndose de aliados a los gobernadores. Y entonces a los gobernadores fue, hagan lo que quieran. A ver, ejemplo, aquí en Puebla se llama Mario Marín Torres. Así es. Felipe Calderón vino a Huejotzingo, A decir que lo iba a meter a la cárcel. sacó una tarjeta roja y dijo, le estoy sacando la tarjeta roja a Mario Marín porque cuando gane la presidencia lo vamos a expulsar del terreno de la política. ¿Te acuerdas tú de eso? No lo expulsó, al revés. Convivió con él. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí los gobernadores entendieron que tenían carta abierta también para delinquir. Fue ahí cuando se volvieron virreyes. Porque antes los gobernadores le tenían miedo al presidente. Así es. Entonces, acuérdense que, digo, no es por hablar bien de Salinas, pero Salinas tumbó a 14 gobernadores. 14, ¿verdad? Sí, claro. A ver, ahorita Enrique Peña Nieto, ¿quién tumbó? A nadie. Decían que iban a tumbar a Duarte. Y entonces después le pasó lo mismo a Peña Nieto. Peña Nieto llegó a gobernar con gobernadores en complicidad. Entonces, por eso tenemos esta larga lista de gobernadores Así es. que permitieron la corrupción, la impunidad, la delincuencia. Y entonces, por eso tenemos una ola en todo el país Sí, ya no hay lugar que se salve. creciente de delincuencia, porque desde la estructura superior, Martín, empezaron a degradar todo el sistema. Así es. Y entonces, por eso, hoy en día es muy fácil robar, matar, ¿Por qué guardas de impunidad? porque hay esta idea de que no pasa nada. Y la verdad es que no pasa nada. El número de delitos que se castigan pues, No, es es ínfimo. insignificante. Así es. Pues esas son nuestras principales noticias para la edición impresa de mañana, Fermín Auditorio. Le agradecemos mucho su presencia en este martes 2 de mayo del año 2017. Le pedimos que nos acompañe mañana acá en este espacio desde la redacción de La Jornada de A partir de Oriente. las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche hay muchas noticias, hay muchos temas interesantes. Martín anda preocupado porque ya se entregó Luis Miguel. No, bueno, ¿Te ya acuerdas, salió. ¿te Ya acuerdas ya cuando salió. hacías fila para ir a los conciertos Bueno, yo de sí Luis tuve. Miguel? Y me quise operar para parecerme a él, pero no me salió. Bueno, más o menos. Bueno, lo esperamos aquí mañana. Le damos las gracias y cuídese mucho. Hace mucho calor. Ahora sí, cuídese mucho, Fermín. De verdad que eso no está. Sí. No es una recomendación banal, ¿eh? Ni de nada más de Sí, perogrullo. cuídese Cuídese mucho cuando vaya al Oxxo, cuando vaya a los cajeros automáticos, Sí. cuando vaya en el transporte público, cuando... No, qué terrible. Digo, cuide sus autos, cuide sus carteras, sus bolsas, los relojes, todo, los celulares, pues, qué clase de sociedad nos está tocando vivir. Pero bueno, buenas noches, que la pase muy bien. Buenas noches.